ellos, la gente, o sea, los soldados que están ahí también rescatando, pues también es un papel sumamente importante en el que han hecho. O sea, también hay que decirlo, ellos han estado también metidos, pero son estas pocas instituciones que han estado ahí. Ni siquiera podemos hablar que es como los directores de estas instituciones. Es la gente, los trabajadores de estas instituciones los que se han estado ahora sí que rompiendo el lomo, porque por otro lado pues no ha habido también muchas cosas que no nos han gustado de todo, ¿no? Y bueno, también pues obviamente esta ayuda internacional que nos ha servido muchísimo en todos los aspectos, y pues igual agradecerles, ¿no? A la gente que nos está escuchando, ya sea ahorita en vivo o en el podcast posteriormente, pues agradecer muchísimo la preocupación que han tenido. Aquí, bueno, ya hubo un problema de energía eléctrica, ya se restableció creo que casi en su totalidad, por lo menos en la Ciudad de México. Estamos pues ya comunicados, pero al principio igual está toda esta angustia, ¿no? De no saber dónde están tus familiares, tus amigos, lo que sea, y estar todo el tiempo, bueno, están intentando hablar por teléfono, intentando tener redes, se cayó todo, entonces como todo ese shock, ¿no? Está aquí conectado Gerardo Farfán, que él nos comentaba, creo que fue la persona que la vez pasada habíamos retomado, que él nos había dicho que nos escuchaba mucho por los podcasts. Muchísimas gracias a Gerardo por escucharnos siempre, y bueno, ahorita dice que él puede estar por fin escuchándonos en vivo. Muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente es en esta circunstancia, pero pues muchas gracias que nos pudieras escuchar en vivo. Algunas de las sugerencias, porque nos dice aquí que tendría algunas sugerencias para el programa. Alguna de las cosas, creo que fuiste tú el que nos sugirió la cuestión de las fuentes. Sí lo vamos a retomar. De hecho, bueno, pues en teoría estaba pensado para esta edición empezar un poco con eso, pero pues desafortunadamente ahorita estamos en esta situación, ¿no? Cualquier sugerencia que cualquier persona tenga para el programa, para los temas, para todo, pues son completamente bienvenidas. Siéntanse libre de darlas aquí en los comentarios de Spreaker o a través de nuestras redes. Cualquier sugerencia que tengan, les digo, es bienvenida. Igual saludar a Uriel Flores, que también está conectado. Muchas gracias a Uriel. Muy buenas noches. A Alejandro, que también está conectado ya con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Igual muchas gracias. Y dice Ángel, por ejemplo, otros países nos han ayudado porque México siempre ha sido solidario con los desastres en otros países. Solo cosechamos lo que como nación sembramos los mexicanos. Solo una nación muy querida por otros países. Y la verdad es que sí, yo creo, no, la verdad es que no sé antes del 85, pero yo por lo que he visto, creo que a partir de la tragedia que se vivió en el 85, México entendió lo que era verdaderamente tener. Ha habido terremotos antes, o sea, en 1957 hubo un temblor muy fuerte en México, en 1911 siempre ha habido temblores en México, o sea, es una zona sísmica, pero estas dos situaciones han sido impresionantemente fuertes, impresionantemente grandes. No hay comparación entre esto y otros temblores que ha sufrido la ciudad. Y yo creo que a partir del 85, no sé, yo creo que a partir del 85 México entendió lo que era tener una tragedia en la propia casa, ¿no? Y a partir de ahí, y por ejemplo ahí se crea este grupo de topos, ¿no? Que era topos porque es pues, gente que se mete literalmente entre los escombros a sacar a los que estuvieran ahí. Gente como ellos, pues se da la tarea de ayudar en desastres en otros países y en otras latitudes siempre que hay algún desastre. Cuando ha habido desastres, tanto huracanes como temblores, sobre todo temblores,
México también siempre, pues, al entender lo que es vivir eso, pues siempre ha ofrecido la ayuda que se requiere, ¿no? Y también yo creo que nunca esa sociedad civil que siempre está como dispuesta a ayudar, nunca se durmió del todo, que siempre ha estado ahí, ¿no? Apoyando cuando pasa en otros lados, cuando pasa igual en México, pero no necesariamente en la Ciudad de México. Y pues yo creo que esa ayuda es generar ese sentido como un poco de comunidad del que hablamos, pero incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, cuando pasan desastres como lo que pasó en Indonesia, en Tailandia, como lo que pasó en Japón, desastres como los que ha pasado en Chile, que también ellos tienen mucho que contar respecto a temblores, pues siempre como que ha habido esa solidaridad y eso también se regresa, ¿no? Entonces pues es agradecer muchísimo pues ahora sí que el no dejarnos solos, en tanto a nivel, como les digo, a nivel económico, a nivel de víveres, como a nivel anímico, ¿no? O nivel emocional. Y pues igual, por ejemplo, Alejandro que está conectado, que bueno, la experiencia nos pide, ¿no? Contar un poco la experiencia que se vive, pues en la zona en la que yo vivo de la ciudad. La ciudad, para los que no sean de la Ciudad de México, o para los que no sepan, la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México antes era un lago. Bueno, eran varios lagos que están juntos, ¿no? En esos lagos se fundan varias ciudades hace cientos de años, ¿no? Y de entre esas ciudades se termina fundando Tenochtitlan, México Tenochtitlan, la capital de los aztecas. Se funda en medio del lago. Se llamaba Texcoco el lago. Y se fundan, si ustedes han ido a Xochimilco, conocen lo que es Xochimilco, pues así era toda la ciudad, ¿no? Canales, chinampas. Cuando los españoles llegan, pues es una cosa hermosa la que ven, no se la creen. Es una ciudad básicamente flotando en un lago. Y ahí se funda, fue la capital del Imperio Azteca. Después de la conquista se establece ahí la capital del virreinato de la Nueva España, la Ciudad de México. Y durante los siglos posteriores empieza, y hasta la fecha, la ciudad se empieza a expandir y expandir y expandir. El lago se empieza a secar. Se empieza a secar primero por un proceso natural, pero también tiene que ver la mano del hombre, porque la ciudad es una ciudad que se inunda muchísimo porque pues sigue siendo un lago. O sea, hagan de cuenta cuando ustedes hacen un pastel y que hacen que la harina, cuando están amasando, antes de amasar la harina, hacen un hoyo en la harina y echan ahí la leche y todo lo que le vayan a hacer. Hagan de cuenta, eso es la Ciudad de México. O sea, es una cosa rodeada de montañas y abajo un lugar en donde se acumula todo el agua. Entonces, como había muchas inundaciones, que sigue habiendo también en la ciudad, pues se encargaron de sacar el agua y secaron el lago. Pero hay partes de la ciudad que tienen ese subsuelo todavía pues gelatinoso, todavía acuoso, y eso lo que hace es que cuando llega una onda sísmica, pues se incrementa, se incrementa mucho el movimiento, porque no es lo mismo la fuerza o la vibración que pueda tener tierra firme a la vibración que pueda tener un lodo o una gelatina, que es lo que está ahí abajo, ¿no? Entonces por eso, aunque los temblores no sean necesariamente cerca, que bueno, fue muy cerca, pero aunque no sean cerca, y aunque en algunas zonas se puede decir, pues es que aquí no debería sentirse tanto, específicamente en la Ciudad de México se siente mucho, porque el suelo en la Ciudad de México es como un amplificador de las ondas sísmicas. Pues es una cosa gravísima, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahí eso es lo que pasa, pero bueno, no en toda la ciudad pasa eso. O sea, hay zonas de la ciudad en las que la tierra es firme, no había lago antes, nunca ha habido lago, entonces pues ahí la tierra pues está no pasa mucho. Yo vivo en una de esas zonas de la ciudad donde no había agua antes. O sea, son como
un poco los cerros, un poco las montañas. Entonces aquí, en esta zona específico, no se siente tan fuerte los temblores. De hecho, por ejemplo, el sismo que fue el 7, pues yo lo sentí muy leve. O sea, yo dije, pues este ha de haber sido un temblor de 6 grados, algo así. Después me enteré que fue de 8.4 y dije, madre mía. Pero no se siente de todas maneras muy fuerte. El que sí sintió horrible fue el 19. O sea, aquí yo creo que no hubo zona de la ciudad donde no se sintiera o donde se sintiera leve. Fue espantoso. Yo estaba en mi recámara. Se empezó a mover todo, se cayeron algunas cosas. Escuchas ese sonido, pues como ese sonido de la tierra, ¿no? Como ese típico sonido, ese típico sonido que escuchas como en las películas de cuando está temblando. Pues así sí se escucha, la verdad sí se escucha así. Y bueno, obviamente me bajé. Yo vivo en un primer piso. Pues salí corriendo, mucha gente salió corriendo. Hay gente que vive, bueno, donde yo estoy, hay edificios, son edificios de 7 pisos, de 8 pisos. Hay edificios, en unidades habitacionales aledañas de 20 pisos, de 25 pisos, de 15 pisos. Pues eso a mí también me dio como mucho, un poco de miedo de qué es lo que fuera a pasar con esos. No se ha caído ni nada, pero bueno. Entonces yo no noté, el edificio no noté tantas, no hay grietas en la casa ni nada. Lo único que pasó es que estaba incomunicado. Entonces lo que pasó fue que yo durante ese día, durante la tarde, no sabía todavía el daño que estaba. Sabía que había sido una cosa fuertísima. Pero durante la hora o las 2 horas siguientes, en lo que yo estaba tratando de comunicarme con mi familia, porque esos sí viven en zonas de más riesgo, y no tenía cómo, porque no había internet, no había teléfono, no había línea del celular, no había datos, no había nada. Entonces en lo que estaba como intentando ver cómo le hacía, pues yo me estaba concentrando en eso, ¿no? Ya que logré comunicarme con mi familia, pues ellos fueron los que me empezaron a decir, ¿sabes qué? Se cayó una escuela en tal lado, ¿sabes qué? Se cayó un edificio en tal lado. Medio me impactó, pero la dimensión de toda esa tragedia poco a poco la vas viendo durante el día. El primer día yo no, pues al estar yo en una zona en la que no había como grandes daños, yo no salí, yo no recogí escombros ni fui a ayudar en nada ese día porque ni siquiera sabía, ¿no? Como esa dimensión. Durante el transcurso ya ahora sí de la tarde, ya cuando llega la luz y ya puedo tener como el internet y se van a ser restablecidos los servicios, es que voy enterando de todo lo que está pasando y es una cosa que, o sea, no te la crees, que te llega así, es o sea, te empieza como esa impotencia de no poder salir, porque pues ya era madrugada, esa tristeza porque estás escuchando que están destruidas calles, esquinas, lugares que, bueno, por lo menos en mi caso, que yo nací aquí en esta ciudad y toda mi familia es de aquí, o sea, lugares y calles que son de tu infancia, en donde tú ibas a jugar cuando eras niño, en donde tú ibas, cerca de donde tú trabajaste, donde a lo mejor en el mercado o en la plaza donde tú comprabas, donde alguna vez fuiste al cine, donde alguna vez pasaste momentos con tu familia, con tus amigos, que eso ya no existe, que está derrumbado, que hay gente que está atrapada ahí, que hay gente que se está muriendo ahí adentro. Es una cosa muy fuerte, es una cosa muy difícil de explicar, como ese sentimiento de esa mezcla de tristeza, de impotencia, de todavía no creértelo, de decir qué pedo, ¿no? O sea, como que qué está pasando. Y eso es, o sea, poco a poco, y como dicen muchos, me han dicho en muchos medios de comunicación, inclusive hasta la fecha, inclusive las semanas que entran, todavía no se va a dimensionar la tragedia que hay. O sea, todos los días siguen saliendo edificios que están ya dañados, edificios que están inhabitables, aumenta la cifra de gente que ha fallecido. En la tarde, yo me acuerdo perfectamente que en la tarde, el 19, en la tarde o en la noche, hablaban de 4 muertos.
y decías, bueno, pues 4 muertos, ¿no? ¿Qué onda, no? Después fueron 5, después fueron 7, después fueron 20, después fueron 40.